Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que la barajá del Eterno, que tiene en su mano todo bien, porque Él es el bien en sí mismo, te alcance a ti y a tu casa. Es el deseo de nuestro corazón. Amén. Parashá Hayej Sara. Y fueron los días de Sara. Fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Son los años de la vida de Sara. Y falleció Sara en Kiryat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces vino Abraham para hacer duelo por Sara y a llorarla. Se levantó Abraham de delante de su muerto y habló a los hijos de Het, diciendo: peregrino y habitante yo soy entre ustedes, denme una posesión de sepultura con ustedes, y así enterraré a mi muerto delante de mí. Entonces respondieron los hijos de Het a Abraham, diciéndole: óyenos, mi señor, príncipe de Dios, eres tú dentro de nosotros, en lo más selecto de nuestro cementerio enterrarás a tu muerto. Nadie de nosotros a su tumba impedirá de ti para enterrar a tu muerto. Bueno, es importantísimo esta parashá, y nos da una luz extraordinaria al respecto. Y nos habla de situaciones muy importantes. Dice la Torá que Sara vivió 127 años, 127 años. Si sumamos 20 más 7 son 27, más 1 son 28, 8 y 2 son 10, por lo tanto nos está hablando que la totalidad de la vida de Sara, es decir, que el Eterno, quien es bendito, nos está diciendo que había determinado la totalidad de años para Sara, que fuera de 127 años, que esta era su vida. Y esto es interesante porque habla de su vida, pero también habla de su entierro, es decir, de su inhumación. Y es interesante porque se habla de estos dos aspectos, la vida de Sara, y es interesante porque la parashá empieza hablando de la vida, pero nos habla en el contexto, nos habla de cómo Abraham habría de conseguir el lugar para su inhumación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión ahí pareciera contradictoria, pero que al final del día nos deja muchísimas enseñanzas. Pero vamos a apuntar, vamos a mirar, vamos a ver una situación muy interesante al respecto de sus vidas. Número uno, el Eterno, como siempre se ha dicho, el Eterno sabe cuándo venimos y cuándo nos vamos. ¿Cuándo es el total de vida en que nosotros habremos de vivir? A veces nosotros vivimos muy descuidadamente y no nos damos cuenta que los días van, que los días se van, y lo que se va ya no regresa, como las aguas de un río. Si tú te pones y te paras ahí en el caudal del río, siempre tiene una corriente, y esa se va. Y esas aguas que pasaron tal vez y te mojaron, que pasaron a donde tú estás, ya nunca jamás volverán por ese lugar. Incluso no solamente no te mojarán, sino también no regresarán estas aguas a ese río y a ese lugar en ese momento, ya no regresarán. Y esta es una ilustración de nuestros días, de nuestra vida. Nuestra vida, bien dice Jacob Hasadik, es como la neblina. Ahorita estamos y al rato sale el sol y se desvanece. Como la flor del campo, que ahorita está en la mañana, florece y por la tarde ha perecido. Esta es la realidad del hombre y tenemos que estar conscientes. Y yo creo que una de las cosas que nos deja esta reflexión hoy es precisamente pensar que somos gente que es perenne, es decir, pasajera, gente que va a dejar, tarde o temprano, va a dejar
su vida, porque en la medida que asumimos días, nos vamos desgastando, nos vamos diluyendo en los días, en los años, en los meses que el Eterno nos ha dado vivir, y consecuentemente, así como sucedió en la vida de Sara, de 127 años, hace una totalidad en la gematría sumaria de 10, que nos habla precisamente que ella vivió la totalidad de los días que el Eterno determinó. Ahora, ¿por qué decirnos que vivió la totalidad de los días? Bueno, de alguna manera podemos decir, pues sabemos que el Eterno tiene un decreto y no nos vamos antes o después. Pues te voy a decir que hay situaciones que sí pueden o acelerar nuestra salida de este mundo o alargar nuestros días sobre la tierra que el Eterno nos ha permitido pisar. Y en uno de ellos, como ejemplo, tenemos precisamente el honrar a los padres. Cuando un hombre, una mujer honra a sus padres, sus días se le alargan. ¿Por qué? Porque hay promesa. Porque hay promesa de parte del Eterno. Y eso es bien importante. Pero por el otro lado también se acorta. ¿Cuándo? Entendemos que precisamente por la saberot, por la forma de conducirse, por la forma de vivir de una persona, puede acortar sus días. Y muchas veces el Eterno, para que el hombre no peque más, para que no se le sea achacados más pecados, el Eterno dice hasta acá. ¿Por qué? Porque no solamente afecta su vida, porque no solamente va a causar daño a su alma, pero está causando daño a los cercanos, a los lejanos y al mundo mismo, a la creación misma. Y entonces el Eterno decide, vámonos. Esto es muy importante. Recuerdo de acá, que me parece que es, si no mal recuerdo, en Reyes, nos habla precisamente de un hombre que estaba enfermo, rey, que estaba enfermo y que en su contexto, al estar enfermo, le pidió al Eterno que lo sanara. Y el Eterno le manda a decir con el profeta que lo va a sanar. ¿Pero qué pasó? Que al siguiente día murió. ¿El Eterno lo aleno mintió? No, lo sanó. ¿Por qué? Porque lo sacó de su enfermedad, pero no le dijo que sus días habían terminado. Eso es la realidad. Esa es una realidad importante. Debemos entender que el Eterno puede acortar o alargar nuestros días dependiendo de nuestra forma de vivir, de andar, de caminar. En el caso de Sara, ella vivió una vida larga, 127 años. Hoy en día rara vez vemos la vida de un hombre o una mujer con tanta edad. Apenas me enteré de alguien que falleció y que tenía ya más de 100 años. Y yo dije, wow, eso sí que es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando la ciencia ha avanzado y nos permite vivir un poco más el Eterno a través de ese conocimiento, aún así, cuando el Eterno dice hasta acá, no importa que tengas pocos, muchos años, el Eterno cuando dice que ya es ya. En el caso de Sara sí sucedió, y esta reflexión nos lleva a pensar precisamente en la forma en que nosotros gastamos nuestros días, gastamos nuestros tiempos, gastamos nuestro caminar, nuestro andar, cómo vivimos. Esto es lo importante, la reflexión es esa. Así como dice la Escritura acerca de la economía, de los recursos que a veces el Eterno nos da, y nos da gracias a Hashem, esos recursos deben de ser gastados de una manera sabia e inteligente, de tal manera que dice en nuestros libros precisamente como reproche a aquellos que no vivieron, no vivían adecuadamente, y les dice porque no gastaron su pan.
porque no gastaron en el pan, porque no gastaron en comprar pan, sino solamente en deleites. Entonces, una de las cosas que aprendemos es precisamente que cuando el Eterno da recursos, como el caso de Abraham que vimos en la parasha pasada, Abraham tenía muchos recursos, pero no lo vemos ahí que está presumiendo y se sienta en su trono y se mandó a hacer un trono de oro y vivía como rey y todo. No, él vivía como un siervo, él vivía como un hombre sencillo, dando hospitalidad y dando lo mejor a sus visitantes. Esa es la idea y el pensamiento de cómo debemos vivir nosotros, conscientes de que somos hombres y mujeres que tenemos que hacer el bien. Ese es el sí y el amén de nuestra vida. Lo hizo Sara, lo hizo Abraham y lo hicieron Isaac y Jacob. Ahora tú y yo tenemos que imitar esto. ¿Y qué decirle nuestro santo maestro que no tenía a dónde apoyar su cabeza? Pero sin embargo, él iba por lo mejor de lo mejor para no solamente el pueblo de Israel, sino para cumplir la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham de que en él, es decir, en su pueblo, en su familia, habrían de ser benditas todas las familias de la tierra en su descendencia. Y esta descendencia, desde luego, es nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, mis amados, la reflexión es a pensar, a entender, a comprender, a aprender a ser sabios en toda nuestra manera de vivir, a entender que tenemos acá una función y esa función es de ser luz. Bien lo dijo el maestro, que debemos de ser luz en medio de esta situación de vida en la cual el Eterno nos ha dado en este momento histórico para alumbrar a otros. Ese es el sí y el amén. El vivir bien es la forma en que el Eterno demanda de nosotros, porque nos ha dado sus mandamientos y nos está cambiando, y eso es muy importante. Por lo tanto, mis amados, el ánimo, la fortaleza de los siglos está con nosotros y debemos de aprender a vivir de una manera sencilla y mirando ser luz para los demás, como lo fue Sara y como fue también Abraham. Que el Eterno les dé un magnífico día. Shalom, shalom.